¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Nos encontramos nuevamente en una presentación más de Género de Ideas. El día de hoy quiero hablarles de un tema que sin duda es importante, el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México. Sobre todo ahora que nos encontramos ante el asesinato número 7 de un periodista en lo que va del año. Sin duda es un tema del que tenemos que seguir hablando. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante hablar de los periodistas que asesinan? Sí, hay muchas otras personas que están siendo asesinadas en nuestro país. Y es importante hablar de este tema porque el poner en jaque al periodismo pone también en jaque a uno de los derechos fundamentales que requiere nuestro país y la democracia en México, como es la libertad de expresión. El periodismo se requiere para poder conocer lo que está sucediendo en nuestro país como una fuente de información y sobre todo para generar una conciencia crítica de lo que está sucediendo a nivel político. Por eso es muy importante la reciente encuesta que sacaron los periodistas José Buendía, la empresa Parametría, la Universidad Iberoamericana, apoyadas por la Fundación Este País y Freedom House. Esta encuesta nacional se realizó justamente a los periodistas, a los que trabajan como reporteros, fotoreporteros, a los directivos de medios de comunicación, para saber en qué situación se encuentran, de dónde provienen las amenazas y también identificar cuáles son las principales fuentes de información con las que cuentan los periodistas en México. Los datos de esta encuesta son muy reveladores y por supuesto se requiere que una encuesta de naturaleza tenga la más amplia difusión. En ese sentido, es importante mencionar que dentro de los datos que se encontraron en esta encuesta nacional es que la principal fuente de información de los periodistas en México es el tener un contacto directo con un funcionario público. Esa es hoy en día la principal fuente de información y se encuentra prácticamente en último lugar la solicitud de acceso a la información pública, que también, como ustedes recordarán, es un derecho constitucional. Por otra parte, cuando se les pregunta acerca de la censura, los periodistas opinan que el 93% la censura es una práctica ejercida desde el interior de los medios de comunicación, lo que se podría considerar autocensura. Y el 92% es ejercida por elementos o agentes externos a los medios de comunicación, que pueden ser muy diversos, y es a donde también va la encuesta, a investigar justamente de dónde vienen estos elementos de censura. A la hora de preguntarles cuáles son las limitantes para ejercer la libertad de prensa en México, los periodistas contestaron que los principales son la violencia y amenaza desde los poderes locales, es decir, desde los gobiernos, y la violencia y amenaza desde el crimen organizado, prácticamente en un porcentaje parecido, el 89 y 88% respectivamente. Y esto se contrasta además con la debilidad que hay por parte de las instituciones y mecanismos creados para proteger a los periodistas, como es la Fiscalía y el mecanismo de protección, al cual advierten los periodistas que ocasionalmente o nunca acuden porque no sirve para proteger a los periodistas. Y por otra parte tenemos que al menos el 61% de los periodistas entrevistados han sufrido algún tipo de agresión, y cuando se les pregunta de dónde sospechan que proviene esta agresión, es un dato muy revelador. El 77% argumenta que sospecha que esta amenaza viene principalmente de funcionarios públicos o miembros del equipo de ese funcionario público. Y se va hasta penúltimo lugar que la amenaza venga del crimen organizado con solo 24%, es decir, la amenaza viene de los poderes públicos, sean locales o federales. Finalmente, es también revelador que cuando sufren algún tipo de amenaza, los periodistas no acuden porque no hay confianza en las instituciones, a los mecanismos formados. La mayoría, el 74%, recurre principalmente a familiares y amigos en busca de protección. Estos datos de esta encuesta revelan la situación en la que se encuentra el periodismo en México. Por una parte, cómo ejercen censura a los medios de comunicación, los directivos de los medios de comunicación, y quienes ejercen violencia contra el periodismo en México.
Y esta es una realidad que nos debe de servir para analizar lo que está pasando justamente a raíz de los asesinatos de periodistas en nuestro país, que nos llevan a estar en uno de los peores lugares en el mundo.